Hoy está virtualmente Martín Coban, aquí en el Mal Mejor, programa especial. Vamos a avisarle a la audiencia que el programa de hoy será menos extenso, para quienes escuchan será de 30 minutos, pero no por eso necesariamente menos intenso. El día viernes va a estar el tercer encuentro del ciclo Toma Nota. En este caso estará justamente Martín Coban, el título de la charla, Lenguaje, Literatura y Poder, y será en diálogo con Diego Pogiese. Viernes 7 de junio, este viernes a las 19:30, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, esto es Avenida Alem 1253, en el primer piso, que ahí hay lugar, y la entrada es libre y gratuita. La entrada, repetimos, es libre y gratuita. Bueno, muchas gracias por estos minutos en diálogo con FM de la Calle. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, hay una pregunta que suelen hacer los locutores, las locutoras, o no lo pongo en tercera persona, solemos hacer, cuando viene una personalidad a determinada ciudad, que es, ¿alguna vez estuviste por acá? Estamos hablando con un autor de Bahía Blanca, así que esa pregunta yo me la ahorro, digamos. No, y tampoco soy exactamente una personalidad. Uy, estuve incontables veces ya en Bahía Blanca. Es una ciudad que, por supuesto, que conozco muy bien. En parte porque hay parientes viviendo ahí. Hay una Ajá. parte de mi familia materna, que son que son y viven ahí en Bahía. Así que yo de muy chico ya iba a Bahía a visitar a estos tíos y primos de mi mamá. Y después, por diversas razones, las más frecuentes, actividades y congresos relacionados con la universidad. Así que de veras que perdí la cuenta de la cantidad de veces que ya he visitado Bahía. Pues sabes que cuando me hacía el machete respecto de la palabra personalidad, me la cuestioné también. Digo, no sé si le va a gustar. Tengo que preguntarte por qué entonces. No, bueno, porque suena un poco pomposo, Claro. solamente por eso. Soy un docente, tendré mi personalidad, no muy fuerte por otra parte, pero solamente por eso. Bueno, Martín Coban, docente, principalmente siempre te defendés como tal a la hora de presentarse, y escritor de narrativa, ensayo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Pero ante todo, la convocatoria es por la charla, así que tengo que preguntarte también, los títulos se ponen a veces Lenguaje, Literatura y Poder, así de grandes, así que tengo que preguntarte por dónde va a ir tu pensamiento el viernes. Mira, como es una charla y no exactamente una conferencia, Ujú. la cuestión va a ir para donde el género de conversación marque, porque va a ser efectivamente género conversación y a mí me interesa eso especialmente, y porque de hecho ese formato ya define algo respecto de lo que estás planteando, cómo están circulando hoy los discursos en la sociedad. Yo me dedico a la literatura tiene un grado muy particular y especialmente intenso de relación con la elaboración de las palabras, con la elaboración de las narraciones. Hay una intensificación de la relación con lo verbal y con lo discursivo cuando se trata de literatura. Pero diría que en razón de eso mismo uno por ahí tiene también una especie, ¿cómo decir? No sé si decir sensibilidad, pero uno está especialmente atento a la manera en que ya por fuera de la literatura las palabras se articulan y circulan socialmente, cómo hacen o deshacen sentido, cómo encuentran o desencuentran sentidos y cómo traban su relación o sus relaciones posibles con las palabras de los otros. Entonces me parece que en este juego que está formulado en la propuesta para el encuentro del viernes, pero en este juego en la relación entre el lenguaje, el poder, la Ujú. circulación social de las palabras, me parece que intentaremos reflexionar sobre lo que hoy por hoy está pasando, tratar de medir algunas características que podría adelantar en relación a algunas de las preocupaciones con las que uno anda dando vueltas, pero la violencia verbal ya existía, Ujú. existe desde que existen palabras, de que existen las palabras. No es que me espante o que refracte necesariamente ciertos usos vehementes, categóricos del lenguaje, pero sí veo con cierta desolación la manera en que contemporáneamente, digo, epocalmente,
nos hemos ido un poco acostumbrando todos, me parece, y naturalizando un poquito entre todos la agresión verbal, y que muchas veces además no es solo verbal, porque las palabras, que ya de por sí son una forma de acción, las palabras producen efectos, las palabras inciden en las personas, pero además traban también su relación o su derivación con lo que puede quedar más allá de las palabras. Y entiendo que existiendo expresiones agresivas, existiendo expresiones violentas en el lenguaje, aparecían justamente irrumpiendo en la escena. Cuando aparecía una expresión cargada de agresividad, podía incluso justificarse o uno puede admitir una práctica de esa índole si uno piensa, este era el momento de una intervención más drástica, Sí. esta era la circunstancia propicia para una formulación más categórica, más de ruptura, pero en todo caso cuando se registraban modulaciones más cargadas de agresividad o de violencia, tenían necesariamente un efecto de choque y de irrupción sobre un tono medio, sobre un tono general que era necesariamente distinto. Ahí me parece que hay un cambio de un tiempo a esta parte, no la novedad de la violencia verbal, porque como dije, la violencia verbal ya existía, pero hoy por hoy cuando aparece ya no irrumpe en una escena, define la escena. Ya no cambia el tono medio de la circulación general, del lenguaje y de los discursos, porque entiendo que la circulación general ha virado hacia un grado y un tenor de agresividad, que me parece que eso sí es un cambio significativo, que es esta naturalización. Entonces, donde aparecía la agresión, las agresiones ya existían, y pueden seguir existiendo. El asunto no es exactamente ese para mí, sino el modo que convivimos naturalizadamente con las agresiones, que ya no irrumpen ni cambian el tono en una escena, habitan la escena y definen su tono medio, su tono normal, y eso a mí me parece muy desalentador por diversas razones. Ya sin importar demasiado el argumento, estoy pensando en lo que decías, existía la violencia, y pensaba en la forma de discutir de mencheviques y bolcheviques, por ejemplo, ¿no? En la verba o en la pluma de Lenin. Pero había una discusión profunda ahí. Exactamente. Me parece que eso que vos estás marcando nos permite establecer una diferencia que para mí se vuelve crucial. Porque cuando vos tenés una polémica, mencionás un caso de una referencia máxima de una discusión ideológica y política en circunstancias revolucionarias, por lo tanto todo ahí estaba muy agitado, por supuesto. Esa entonación drástica, categórica, potente, vehemente incluso en su agresividad, todo eso era parte de las herramientas de una polémica, todo eso era parte de las herramientas y de las estrategias de una discusión. Porque efectivamente, por eso recién decía, no es que yo me declare, no tendría por qué declararme en términos generales contra toda forma de agresividad, porque estaría desalojando ciertas escenas de discusiones muy fuertes, y no pretendo desalojar de la escena discusiones muy fuertes, y ciertas discusiones muy fuertes se cargan de polémica, se cargan de agresividad o incluso de violencia. En cambio, yo entiendo que en el cuadro de situación más actual, donde, insisto, la agresividad no aparece ahí como un elemento para producir un giro en el intercambio o un giro en la discusión, sino que de una manera completamente banalizada derivó hacia un acostumbramiento a que la gente se insulte. En realidad es este otro cuadro de situación. No es el tenor álgido o muy álgido de una polémica política, ideológica, estética, que derivara hacia formas de violencia. Es un tono medio, un tono medio que naturaliza y nos acostumbra a que la gente se insulte entre sí, y por lo cual ya no solamente estas modulaciones o estas inflexiones, no solamente no son ya estrategias o recursos de una polémica o una discusión, sino que han pasado a ser aquello que impide la polémica y que impide la discusión. Esta es parte de mi preocupación o desolación también, porque me apasionan las polémicas, aún o sobre todo cuando suben de tono, pero esta manera de acostumbrarnos un poco todos al vituperio y a la denigración del otro, es uno de los factores que más fuertemente están
obturando, está neutralizando la posibilidad de discutir y la posibilidad de polemizar. Porque en verdad, una discusión cualquiera, la que vos mencionabas es una referencia especialmente nítida, sube de tono, sube de tono, sube de tono, los argumentos van tratando de expandir su posición y su firmeza, y eso se puede cargar de agresividad. Pero si antes de empezar, o dando el primer paso, ya hay uno que insulta y el otro devuelve un insulto, terminó la discusión, pero terminó antes de haber empezado. Terminó la polémica, pero terminó antes de haber empezado, porque no es la escalada de vehemencia de una polémica la que lleva a una cierta agresividad. Es un tipo de agresividad que impide que alguien sostenga una posición, la argumente y la defienda confrontando con la posición del otro. No se llega a ese punto, no se termina de fundamentar una posición, no se termina, y a veces ni siquiera se empieza a dar fundamento, a dar un sostén de argumentación a la tesitura que alguien adopta y tesitura con la cual vas a poder confrontar con la tesitura de otro. No llegamos ya ni a eso. Es uno que insulta y el otro insulta, uno denigra y el otro denigra, o uno denigra y el otro se deja denigrar. Porque en este acostumbramiento y esta naturalización, algo que uno ve bastante a menudo, es una cierta aceptación del denigrado, de que el violento lo denigre. Está muy claro. Estaba pensando en cómo circula, cómo ha cambiado, por ejemplo, el titulado en el ámbito periodístico, ámbito que me compete en este caso, pero que compete a todo el mundo, porque más o menos, bueno, no sé si todo el mundo se informa, pero más o menos circula, y más o menos los títulos son tal destrozó a tal. Lo que sigue abajo no importa, digamos, no. Exactamente, que es cuándo y cómo se empezó a titular, siguiendo lo que bien planteás, salió a pegarle. Sí. Alguien decía algo, otro no estaba de acuerdo, tomaba la palabra, planteaba su desacuerdo. Digo, porque las metáforas no son casuales, ni son inocentes. ¿Cuándo y cómo la prensa, ¿no? Digamos, la prensa, digamos, un lugar de enunciación con presumiblemente un cierto grado de responsabilidad. ¿Cómo que se empezó a homologar metafóricamente la discusión con la violencia física? Salió a pegarle. No salió a pegarle, está discutiendo una tesitura. Y en realidad ese corrimiento expresa este estado de cosas, que es que, aún sin pasar a lo físico, y a veces se pasa a lo físico, las palabras se usan para pegarle al otro, efectivamente, es para pegarle al otro. Entonces no está cruzando un argumento, no está cruzando una opinión, no está confrontando un punto de vista sobre una determinada cuestión. Se están pegando con las palabras. Y me temo que la prensa se ha plegado bastante a esta dinámica. Y agrego algo que bien decías, porque lo marcaste y me parece que hay algo ahí sintomático también. La gran frecuencia en la que uno advierte que de las notas, de las entrevistas, no se lee más que el título. Se sube una entrevista transcripta, o a veces se sube el video con una entrevista, que puede haber durado 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos. La entrevista lleva un título. Vos entrás a ver los comentarios a la entrevista y prácticamente la totalidad de esos comentarios, y a veces la totalidad, son solamente sobre el título. Y uno ahí dice, ¿qué pasó? El título estuvo muy bien elegido, efectivamente era la parte más interesante y el núcleo conceptual de todo lo que se habló. No, lamentablemente no. Comentan el título porque no leyeron más que el título. O no pasaron más allá del título ni para escuchar un rato la entrevista. Y muy a menudo, por no decir siempre, esa formulación que aparece en el título tiene que formar parte de un desarrollo, de la cual se trajo. El que comenta, que además entra a comentar casi siempre para insultar, ni para rebatir, ni para contraargumentar, para insultar, ignora ese desarrollo. Lo ignora por definición, en algo que yo en algún momento pensaba, no es que esa frase está fuera de contexto, está fuera del texto. No es que no reponemos el contexto, el texto no se conoce, el texto que se está comentando no se conoce. Yo puedo entender que un lector o un oyente pase por una entrevista, pase por un artículo
y no encuentre motivación o interés suficiente para escuchar esa entrevista o para leer ese artículo. Porque todos leemos así un diario. Va pasando, cuando algo te interesa a leer, cuando no te interesa, pasas por el título y seguís adelante. Entiendo que a alguien un artículo no le resulta interesante, una entrevista no le resulta interesante y no la lea o no la escuche. Mi pregunta, desde la más absoluta perplejidad, es, pero entonces, ¿por qué la comenta? Si no le interesó, y claramente no le interesó, dado que ni leyó ni escuchó, entiendo ese desinterés. Habiendo ese desinterés, ¿por qué comenta? ¿Qué lo impulsa a comentar? Entonces, a mí me parece que hay también una manera de titular destinada digo, tradicionalmente, en los viejos formatos periodísticos, el título con gancho era para enganchar a un lector. Para enganchar al lector. Hace mucho ya me parece que esto ha cambiado, porque al que enganchás no es a un lector, es a un comentador. Si engancharas a un lector, la persona a la que enganchaste se pondría a leer la nota. El título de impacto, el título provocativo, entiendo que funcionaba o funcionaría para atraer al lector. No atraes un lector, es una red que yace estas aguas pestilentes de las redes justamente, y de la que no sacás ni un lector, sacás decenas de comentadores que no han leído lo que están comentando. Entonces, no funcionan ya con la idea de el título provocativo para atraer al lector, porque no atraes ningún lector. Encendés a un comentador que no va a escuchar ni va a leer lo que está comentando. Y tengo la idea a veces lo digo hablando con periodistas, me parece que habría que ver a título de esta índole. Presentóse en Bahía Blanca la última novela de X. Entrevista con X. Y listo, porque vos extraés de la entrevista o del artículo la frase explosiva y lo único que conseguís es que nadie lea. Estás escuchando a Martín Coban, que va a estar el viernes 7, este viernes a las 19:30 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Avenida Lem 1253, primer piso, lenguaje, literatura y poder. Por ahí va, y como una charla, como decía, como una conversación, la cosa y lo que estamos aquí intercambiando. Estaba pensando si proponerte o no, vos me dirás si es pertinente, en el marco de esto que estamos conversando, abro un paréntesis, vos defendés la educación pública, te reivindicás como docente de tal, y tuviste la oportunidad cuando comenzaste a estudiar de estar con algunos docentes como David Viñas, que pensó temas de política, literatura, ¿te parece que alguna de las claves de ese pensamiento, depende cuál Viñas, ¿no? Porque hay, como en todo pensador, mucho tiempo, pero digo, alguna de las cosas que él ha pensado, criticado, o alguno, para usar una palabra de él, alguno de sus ademanes sirve para pensar algo de esto? Yo creo que definitivamente sí, y efectivamente nos encontramos en una situación social y general bastante deprimente en un punto, porque si hemos llegado en la Argentina, que es un país en el que la verdad es que hoy por hoy, digamos, recorremos nuestra historia, recorremos nuestro pasado, la mayoría de las cosas no han salido bien. Esa es la verdad. Y no han salido como se esperaban. Esa es la verdad. Y entre el puñado de elementos de la historia argentina, en el puñado de elementos en los que sí podemos reconocernos y hasta sentirnos orgullosos de decir, esto está bien, esto en nuestro país ha salido bien, ha resultado bien, funcionó bien y funciona bien, está la educación pública. De manera que estar teniendo que sostener una defensa y una reivindicación de la educación pública, no ya del deterioro y el descuido presupuestario que viene existiendo largamente e históricamente, sino del desprecio, del desprecio, la descalificación y la denigración de la educación. La denigración desde el aparato del Estado,
la denigración de nuestra educación, de quienes trabajamos en la educación, bajo una presión general que supondría que deberíamos abochornarnos por ser docentes en la educación pública, es decir, por trabajar en el Estado. Y uno se encuentra diciendo, no, la verdad es que es uno de los motivos de orgullo. Yo, como argentino, es uno de mis motivos de orgullo la educación pública. El nivel de la educación, el nivel de nuestras universidades, con la enorme cantidad de circunstancias adversas con las que tenemos que lidiar. En la UBA, he dado durante muchos años clases en la Universidad de la Patagonia, en Chubut. Conozco porque circulamos, porque participamos de seminarios, de congresos, de encuentros. Rosario, el Litoral, La Plata, la Universidad del Sur. María Celia Vázquez, ¿cuántos años hará que la conozco? Más de lo que ella ya tiene, mirá, más de lo que ella ya tiene. Años recorriendo y realmente el orgullo de cómo se trabaja en nuestras universidades frente a las condiciones adversas, haber tenido que tocarnos en un lugar de que no se arrase con el desprecio y la denigración del trabajo de los docentes. No me siento avergonzado de trabajar en el Estado, me siento orgulloso de trabajar en el Estado y formar parte de la educación pública argentina, pero bastante preocupante haber llegado al punto en el que hay que decirlo. Pero hay que decirlo, el menosprecio hacia los estudiantes, de los que el jefe de Estado dijo que tienen el cerebro lavado. El jefe de Estado destrató despreciativamente a los estudiantes de nuestro sistema educativo, los trató poco menos que de tarados, dado que dijo que tienen lavados los cerebros. Entonces este grado de desprecio para con la educación, que tiene muchísimos problemas y muchísima deficiencia que estamos siempre dispuestos a revisar y a considerar. No estamos hablando de la discusión, el análisis y la crítica a la que tenemos que prestarnos incesantemente para mejorar todo lo que se pueda mejorar. Estamos hablando de alguien que descalifica y desprecia desde el Estado, desde el poder del Estado, descalifica y desprecia a la educación misma, a los trabajadores de la educación y a los estudiantes. De manera que el nivel y el punto al que hemos llegado es penosísimo. Recordemos tiempos mejores. Entre mis motivos de orgullo con la educación pública, no es solamente mi trabajo como docente, que me da enormísimas satisfacciones. Ayer participé en Florencio Varela, en las afueras de Buenos Aires, de un gran encuentro en la Universidad Arturo Jauretche. Hará cosa de mes y medio, 2, en la Universidad de Moreno. Son extraordinarias las experiencias en las universidades públicas argentinas. Y no ya como docente, que es lo que soy, sino remitiéndome al estudiante que fui, en la educación, efectivamente, la universidad pública y gratuita de la Argentina, yo pude cursar no solo con David Viñas, con Noé Gitric, con Nicolás Rosa, con Enrique Pesoni, con Josefina Ludmer, con Beatriz Arlo, con María Teresa Gramuglio, con Ricardo Piglia. Digamos, tener la posibilidad de ser formado por intelectuales de esa envergadura es algo que uno no puede sino agradecer de por vida. El caso de Viñas, que además cursé con Viñas el primer año que yo cursaba la carrera de letras. Imagínate, yo tenía 19 años, fue en el año 86, mi primera cursada con Viñas. Volviendo a lo que decíamos antes, imagínate que este admirador de David Viñas, que soy yo que estoy hablando ahora, no es que no conozca las vehemencias de la palabra categórica, las conozco bien y las admiro. Entonces por eso decía en el comienzo, la mía no es para nada una apelación a la suavidad y a las buenas formas. Pero las formas enérgicas y categóricas Viñas las usaba para discutir con sus propias posiciones y sus propios argumentos, las posturas y los argumentos de otros. El intercambio de vilipendios no llevaba a ningún lado, es lo más estéril que hay intelectualmente. De manera que pienso mucho y muy seguido en mis profesores, en quienes me han formado. Me han formado cuando joven, la formación sigue, por supuesto. Y en David Viñas en particular. Me encuentro muchas veces pensando, ¿qué haría Viñas con esto? ¿Qué haría Viñas ante esto? Porque el estímulo de
cuando vos ibas a una clase de Viñas, salías de la clase de Viñas, o de Beatriz Sarlo, o de Piglia, de los que nombré, el estado de efervescencia intelectual en que te dejaba, al cabo de 2 horas duraba la clase, cuánto tiempo llevaba y uno no es que quisiera salirse, pero en un momento te querías ir a dormir, y la cabeza no paraba de pensar. El estímulo de cualquiera de las clases de estos grandísimos docentes era enorme, y es parte de lo que procuramos, no solamente reivindicar, sino sostener y actualizar, porque efectivamente, ya en esos años 86 en adelante, digo yo, Sí. las posturas que tenía David Viñas en ese momento con respecto a la situación política y social en el país de esos años, no era como la de Gitric, eran distintas. Y no era como la de Beatriz Arlo, eran distintas. Y no eran como las de Enrique Pesoni, eran distintas. El estímulo intelectual de cotejar y de ponerse a pensar estas perspectivas tan extraordinariamente elaboradas y fundamentadas, y distintas entre sí, u opuestas entre sí. Y más allá, esto no requiere que se juntaran una mesa redonda donde discutieran, que a veces además ocurría. Uno como estudiante, escuchabas a uno, escuchabas a otro, intercambiaba, planteabas algo en una escena, en otra escena, con una mirada, con otra mirada. De eso se trata. Y el modo en que eso está queriendo ser arrasado por un discurso twitteril que no pasa del hashtag y del insulto, bueno, es triste. Martín Coban, muchas gracias por la generosidad de habernos brindado esta media hora de conversación. Recordemos que el motivo de la llamada inicial es la visita el día viernes, Lenguaje, Literatura y Poder, en diálogo con Diego Pogiese, en el marco del ciclo Toma Nota, 19:30, Alem 1253, primer piso, entrada libre y gratuita. Si en otra oportunidad volvemos a restablecer contacto, charlaremos también sobre tu obra, que me quedaron preguntas afuera y otras cuestiones, pero muchas gracias. Cuando quieras, un abrazo para todos, nos vemos allá en Bahía.